Muy buena noche, gracias por la complicidad de dejarnos entrar a sus hogares para otra edición más de su programa Entorno. El día de hoy, la número 557. Vamos a abordar una temática que lamentablemente creo que hemos subvalorado y es el tema del cambio climático. El año recién pasado tuvimos por lo menos 149 días de intensa lluvia que nos han dejado alrededor de 1.600 millones de quetzales de pérdida. El monto acumulado de este año todavía no lo tenemos, sin embargo, los resultados que hemos visto creo que requieren de un tratamiento y de una intervención mucho más amplia y mucho más activa en este tema. El día de hoy contamos con dos expertos temáticos, vamos a conocer una iniciativa muy interesante a nivel latinoamericano y también una experiencia muy interesante a nivel local y territorial sobre el cambio climático. Sin embargo, queremos presentarle a ustedes el único momento en donde Entorno opina. Esta es nuestra sección editorial. Guatemala, considerado uno de los 10 países en el mundo con mayor vulnerabilidad climático, ha comenzado a sentir los efectos de este en el medio ambiente con severas pérdidas humanas y económicas. El país, que según especialistas en el tema es también el cuarto más vulnerable en América Latina, padeció una tragedia humana y pérdidas en su territorio en el año 2010 con 109 días de intensas lluvias. Las pérdidas en el año pasado alcanzaron casi el 18% del total del Producto Interno Bruto del país, y este año se demostró que se carece de fondos y programas para la contingencia, demostrando las vulnerabilidades sociales y económicas de Guatemala. El aumento de la intensidad de los huracanes y las tormentas está asociado al cambio climático, por lo cual los desastres por las lluvias registrados este año en Guatemala y la región amenazan por repetirse en los próximos años. Guatemala tiene un desafío considerable para adaptarse al cambio climático y al mismo tiempo redoblar esfuerzos para reducir la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. Por lo anteriormente expuesto, su programa Entorno le presenta a dos expertos en el tema que nos ayudarán a poner en perspectiva real el desafío del cambio climático para Guatemala y, sobre todo, para el occidente del país. Nuestro editorial. Un cordial saludo a los televidentes de Región Más. Estamos el día de hoy por iniciar una charla sobre el tema de cambio climático. Creo que las cifras que se quedan a veces un poco cortas ya reflejan un poco la dimensión del problema y sobre todo la dimensión de lo que hay que hacer y lo que nos espera en el futuro, que es una labor enormemente ardua. De eso vamos a trabajar y vamos a tratar de conversar y poner en perspectiva con dos expertos temáticos. Les presento a mi lado derecho al ingeniero Max von Hansel. Él ha trabajado mucho en el tema medioambiental, ha estado ligado a no solo el tema de áreas protegidas, sino también a consultorías en el tema ambiental. Max, es un gusto tenerte acá y bienvenido a Región Más. Muchísimas gracias, es un gusto estar en el panel y esperamos pues poder platicar y poner en perspectiva el tema del cambio climático que nos interesa tanto a los guatemaltecos y especialmente a la región que se vio muy afectada en estos últimos días por todos los efectos del clima, ¿verdad? Entonces estamos aquí preparados ya para... Gracias, Max. También tengo en la mesa de trabajo al ingeniero Julien Soro. Él es francés y está haciendo una iniciativa muy interesante que conocimos ya hace algún tiempo, el Eco Energy Tour. Julien, bienvenido. Bienvenido, gracias por invitarme a este programa, justo antes que me vaya del país, porque me voy dentro de una semana. Bueno, pues aprovecharemos entonces el tiempo que estás aquí, has hecho varias actividades y me gustaría empezar contigo, Julien.
En realidad, ¿qué entendemos por cambio climático? Pues el cambio climático, hablamos de cambio climático, hablamos de calentamiento global. Bueno, las ideas no son exactamente las mismas, pero la idea es que el clima está cambiando. Entonces, hablamos de temperaturas que están subiendo, hablamos de precipitaciones que también están cambiando. En unos lugares de la Tierra están más importantes y menos importantes en otros, entonces van a provocar, por ejemplo, inundaciones en unas partes del mundo o sequías en otras partes, ¿no? Y entonces, la idea es que a través de eso, esos cambios van a también, el mundo es un sistema muy complicado, muy complejo, claro. Y entonces esos cambios van a afectar también el agua, ecosistemas, y pues no sabemos exactamente hasta qué punto y qué va a suceder, pero vemos los cambios. ¿Qué tan global es el problema? O sea, podemos estar hablando de un efecto a nivel regional o mundial o qué tan generalizado está. Pues si hablamos del por qué hay un cambio climático, entonces de las emisiones que se están haciendo en el mundo, digamos que no somos todos iguales frente no contaminamos todos iguales, ¿no? En guatemalteco va a contaminar por lo menos 20 veces menos que un americano. Pero también al tema del cambio climático no va a pegar todas esas partes de la misma manera. Nos vimos esos días, ¿no? Aquí en Quetzaltenango, en esta parte del país, y hay otros países que no se sientan afectados, pero todos somos afectados. Ahora, en este panorama generalizado, Julián, tú estás haciendo una actividad muy interesante, que es haciendo un tipo de evaluación, ¿verdad? En varios países. Cuéntanos un poco de eso y tal vez cómo diferencias o cómo podemos diferenciar en realidad si México ha hecho algunas cosas diferenciadas de las nuestras y le ha ido mejor o peor. Bueno, sí, le voy a contar un poco el tema de lo que estoy trabajando yo. Yo he trabajado 3 años como encargado de la política de energía en un municipio en Francia. Trabajando en un tema de mitigación más bien del cambio climático a nivel local. Entonces, ¿cómo se puede mitigar el cambio climático a nivel local, a nivel de una ciudad? Entonces, primero lo que hacemos es contamos la cantidad de emisiones que hay dentro del municipio. Cuando hablo del municipio, hablo de todo, ¿eh? Hablo del municipio como entidad, pero también con todo lo que está dentro del municipio. Los ciudadanos, las empresas también que emiten, claro. ¿No? Y una vez que se hizo este inventario, la idea es de ver lo que podemos hacer para reducir. Entonces, en Europa, en Francia, se está desarrollando muchísimo este tipo de plan a nivel local. La idea para mí era de ver que realmente creo que el nivel local es un nivel muy interesante para mitigar y adaptar al cambio climático. Pero todas ciudades o todas regiones o todos países son tan diferentes, tanto a nivel cultural, a nivel político, a nivel de todo, ¿no? Entonces la idea era de ver un poco dentro de varios municipios, desde Canadá hasta Chile, lo que estaba pasando, ¿no? Claro que en muchas ciudades no están pasando nada, sino que los hechos están, ¿no? Entonces las emisiones existen, a lo mejor no existe este plan como tal, ¿no? Como existe, por ejemplo, en Francia, en otros países desarrollados, pero la idea es de ver en cada tipo digamos, de tipo de emisiones, lo que se hace, los desafíos de cada quien, ¿no? Y entonces la idea del proyecto es de ver que se está haciendo cosas en todas partes. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, ¿qué está pasando específicamente en Canadá, que ya visitaste, en México, por ejemplo, donde estuviste? Bueno, si hablamos de Canadá o Estados Unidos, ya el tema bueno, si hablamos de Estados Unidos, el nivel local de las acciones ante el cambio climático es muy interesante porque a nivel federal no está pasando nada. Entonces, lo que está pasando, las ciudades, pero también los estados, están tomando medidas. Pero cada estado está haciendo su plan, ¿no? Y hay unos estados que no hacen nada, ¿no? Entonces, a nivel local están... claro, si vemos el mapa de Estados Unidos, si estudiamos un poco qué tipo de gente está viviendo en qué parte,
son tan diferentes de un estado Sí. al otro, los recursos son tan diferentes que no puedes encontrar las mismas formas de luchar. Ahora, yo creo que esta es parte de lo que tenemos que platicar. Sin embargo, dentro de nuestra sección Sin Censura, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué acciones deben de hacerse para cuidar el medio ambiente y así minimizar un poco los efectos del cambio climático. Y esto fue lo que nos respondieron en nuestra sección Sin Censura. Se tendría que iniciar un proceso más de sensibilización social, ya que las personas carecemos de tiramos basura en las calles. Personalmente yo he visto caminando en la cinta asfáltica en donde hay personas, pues se supone que a un nivel tal pero aún así tiran basura en los vehículos y eso hace que también no protegemos nuestro medio. Creo que hay que también propiciar que los gobiernos de turno también se preocupen más en el proceso de reciclaje, porque sí hay medios para poder reciclar y cuidar más esto también. Pues se ha estado detallando bastante, principalmente podemos cuidarlo poniendo la basura en su lugar, tratando de reciclar básicamente todos los productos que son clasificados, ¿verdad? Botellas, basura y todo lo que sea tipo desechable para ir pues ayudando a nuestro planeta a que no se deteriore nuevamente, ya que es algo bien importante para nosotros y también para ver el futuro de nuestros hijos. El planeta Tierra nos está pidiendo acción de todos los ciudadanos para poder cuidar nuestros nacimientos de agua, proteger nuestras áreas verdes, las pocas o muchas que tengamos. Es necesario cuidar, no tirar basura, porque el planeta nos está pidiendo a gritos que accionemos todos los ciudadanos y que pongamos nuestro granito de arena. Yo considero que para mejorar el medio ambiente, no botar los desperdicios de basura en la calle, no botar los árboles, o sea, no botar basura en la calle. Yo creo que nosotros hemos sido los propios destructores de nuestro medio ambiente. Entonces, la deforestación, verdad que ha sido muy ha afectado grandemente a la población mundial. Eso es uno de los factores fundamentales que ha estado teniendo. El ejemplo es, por ejemplo, Almolonga, ¿verdad? Dejaron de deforestar, está todo. Entonces uno construye sus propias causas, ¿verdad? Sus causas y sus efectos están en eso. Lo que tenemos que hacer es colaborar con que la emisión de gases de nuestro carro controlemos, con no tirar basura, con no talar árboles, con hacerle conciencia a la gente y verles ver que la naturaleza está viva y responde al estímulo que nosotros le damos. Yo creo que todos como seres humanos tenemos la responsabilidad de colaborar para que nuestro entorno de universo no sucumba ante la problemática que nosotros como seres humanos le hemos creado. Julián, ¿qué opinas de lo que nos dijeron? Pues es interesante porque yo desde que he empezado hace 2 años, cada vez que hablo del tema del cambio climático, todo eso, la primera cosa que me dice la gente que estén en Estados Unidos, México, por ejemplo en Guatemala, hablan de basura. Es interesante porque la basura es algo, digamos, para empezar a hablar de temas de medio ambiente, es interesante porque es accesible, ¿no? Y se ve y todo eso. Accesible, sí. Exactamente. Pero no creo que es el único punto que hay que pensar. Y a veces el problema, por ejemplo, en Estados Unidos, que la gente que ya está reciclando todo eso, ya se dicen, pues ya hice mi trabajo para el planeta y ya yo estoy verde, digamos. Entonces hay que ver también las otras contribuciones y, por ejemplo, si hablamos de cambio climático, no se habla mucho del consumismo, el acto de comprar, el hecho de comprar. Mira, salió el último iPad 2, voy a comprar, tengo el iPad 1, pero voy a comprar el iPad 2, ¿no? Y entonces el hecho de comprar un producto con tanta tecnología, eso, para fabricar hace falta mucha energía. Y la mayoría del tiempo se hace en China, en países ahí en Asia, donde se usa el carbón para energía, y eso contamina muchísimo. Pero la gente no se da cuenta, no lo sabe. Entonces lo que pasa es que a veces pensando, no voy a comprar el último producto, o más bien, si tengo una falla en mi computadora, a ver si se puede reparar, ¿no?
mejor que comprar otro, ¿no? Pero al final sale igual porque las emisiones que van a salir en China o en África van a afectar también a Guatemala, porque todo va a afectar a todos. Ahora, abriendo un paréntesis, porque me interesa el tema del consumismo, básicamente vivimos en un mundo de consumo. Sí. El dato siempre sorprendente es que los americanos en promedio del año recién pasado gastaron de su ingreso 107%, o sea, se consumieron el 100% de su ingreso y se endeudaron en 7% más. O sea, el consumo está creciendo en cualquier parte del mundo. ¿Eso implica que hay algún tipo de fatalidad en el corto plazo? Porque el consumo es un patrón, y es un patrón que tiene que ver con la cultura, y el cambio cultural tiene que ver con procesos educativos que son de mediano y largo plazo. Sí, yo trabajando en el tema aquí me estoy dando cuenta que hay más celulares que personas en este país, por ejemplo. Sí. 16.5 millones de celulares en Guatemala. Y pues además me estoy dando cuenta que a veces, aunque yo no soy experto de los trajes típicos, todo eso, pero escuché que hay modas también. Y entonces hay chicas que prefieren comprarse el último modelo que de comer bien, por ejemplo. Entonces, claro que hay competencia y el vecino mira al otro, ¿no?, lo que va a comprar. Entonces, claro, la globalización no ayuda. Y además, otra vez, hablamos de las colonias que están arriba, ¿no?, que a ellos no le afectan tanto porque ellos viven arriba, pero por culpa de ellos, ¿no?, se va a inundar. Pero igual en Guatemala, como muchos países, pero en los países de América Latina, la diferencia entre los ricos y los pobres son tan inmensas que claro que alguien que tiene muchos recursos, que tiene mucho dinero, va a contaminar mucho más que alguien que vive en una aldea rural. Pero el problema es que es el de la aldea rural que va a sufrir el cambio climático. Claro. Entonces hay desigualdad. Ahora, Julián, en realidad lo que hemos visto en los últimos años es que se han creado una cierta cantidad de organismos, algunos supranacionales, otros más nacionales y territoriales, que tienen que ver con el tema de cambio climático, ¿verdad? Las iniciativas de Al Gore son famosas en todo el mundo y en muchos países, en tu país hay muchas, pero ¿están respondiendo en realidad eso a las necesidades? Pues yo digo es interesante porque hablamos mucho del tema, entonces claro que hay que difundir, educar e informar. Entonces, por eso es un buen punto, digo yo. Yo he participado a la Cumbre de Naciones Unidas en Cancún el año pasado. Creo que es interesante que a nivel internacional se tome en cuenta este asunto, ¿no? Pero las cosas van demasiadas lentas, ¿no? Porque cada país tiene sus propios intereses y todo eso. Entonces, primero, es interesante, pero bueno, por eso el nivel local me parece más interesante todavía. Hay muchas ONGs que trabajan el tema. Sí. Yo digo de lo que vi hay de todo, porque claro que atrás de este tema se habla mucho, hay mucho dinero, entonces se puede aprovechar. Entonces, digamos, hay de todo. Y cuando hablamos de deforestación, todo eso, hablamos de proyectos que se tienen que hacer a largo plazo, ¿no? Y a veces hay proyectos que con dinero que viene de cooperación internacional, pero que no hay seguimiento, por ejemplo. Entonces es un problema. Entonces por eso me parece más interesante que la población aquí o organizaciones locales trabajan en el tema para cuidar su propio ambiente. Pero, bueno, evidentemente el tema del subdesarrollo es un tema sistémico, ¿verdad? No podemos hablar solamente de medio ambiente o cambio climático, sí, educación, salud, etcétera. Pero ¿crees que sea prioritario para nosotros? Lo que pasa es que nosotros a veces nos cegamos en el hecho de estar aquí adentro del país y creemos que una iniciativa de una organización no gubernamental o del gobierno puede ser impactante, importante, pero ¿cómo lo ve alguien de afuera? Bueno, es interesante porque bajando desde Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, para mí en el tema si hablamos de varios temas, de desarrollo, de pobreza, todo eso, no sé si la palabra no es buena, pero se está amperoando, ¿no? Llegando hasta Guatemala. Entonces, cuando hablamos de salvar el puma o salvar tal especie, de acuerdo, pero cuando hay gente que está muriendo de hambre, a ellos les importa más saber si van a comer mañana. Entonces, también es un asunto que es difícil. Claro.
Eso es el primer punto. Segundo punto, ¿cuál era la pregunta? Sí es prioritario en realidad. ¿Cómo has visto tú? Pues yo digo que es interesante que, por ejemplo, ahora se habla mucho del tema, entonces hay recursos, se toma en cuenta, hay muchas organizaciones internacionales que trabajan en el tema. Entonces, por eso me parece importante que un país como Guatemala, que tiene muchas necesidades, se enfoque en el tema para ver cómo puede aprovechar, porque vemos que todo está relacionado. Si hablamos de cambio climático, podemos hablar de educación, vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de vulnerabilidad, adaptación, de desarrollar infraestructuras. Entonces, todo tiene un vínculo. Entonces, si ponemos como el sombrero cambio climático, se puede tirar muchos hilos, ¿no? Ajá. Entonces, y creo que es lo que está poco a poco haciendo el país, porque ya la ley de cambio climático está al Congreso, se está discutiendo. Bueno, el plan de desarrollo se hicieron. Bueno, hablamos de ordenamiento territorial, que es algo un poco más ya concreto y todavía falta, pero bueno, son pasos que me parecen interesantes y se tiene que vincular con el cambio climático. Creo que es interesante para un país como Guatemala. Julián, tú llevas ya un tiempo en esta investigación y ha sido tu expertise durante mucho tiempo. ¿Ya estás en las condiciones de decirnos, bueno, Guatemala debería de ir por este rumbo o Guatemala debería de ir por este otro rumbo, o al menos Quetzaltenango o la región? ¿Cómo aprecias tú los esfuerzos y las acciones que deberían de conllevarse? Yo intento a no decir lo que se está haciendo aquí es malo o bueno, no estoy juzgando, sino que estoy intentando ver lo que los buenos puntos, los un poco menos buenos, ¿no? Sí. Lo que me interesa hablamos un poco de, bueno, el enlace que tiene, por ejemplo, Francia y Guatemala, es que son dos países muy centralizados. Y tenemos el mismo desafío de descentralizar. Y la descentralización creo que es una clave, porque, bueno, hablamos de a nivel local lo que se puede hacer. Entonces, hay una ley de descentralización, hablamos de los planes de desarrollo, ordenamiento territorial, entonces es decir que a nivel local se pueden tomar medidas. Entonces, creo que para este país es la clave, cuando vemos que, bueno, digamos rápidamente, que cuando uno ya llega al Congreso ya ni siquiera hace caso en su región, ¿no? Entonces es importante que a nivel local la gente y los ciudadanos exigen a los políticos locales que cumplan. Entonces está vinculado también con la educación.